Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con el mismo tema de la clase anterior. El día de hoy igualmente vamos a tratar la energía potencial y potencial eléctrico. En este caso vamos a resolver el problema literal D de la página número 33. ¿Estamos? Recordemos que la clase anterior ya hicimos una actividad en casa. Este tema, pues, lo tratamos lo que viene a ser todas las fórmulas acerca de la energía potencial y el potencial eléctrico. Eh, entonces, el día de ayer ya tuvieron un conocimiento previo sobre este tema o este aprendizaje. El día de hoy vamos a calcular el potencial eléctrico de la carga de un microcoulomb, pero cuando nos presenta un triángulo. ¿Sí? Entonces, como lo vemos acá, dice, en el sistema de cargas eléctricas de la figura, ¿cuál es el potencial eléctrico de la carga de un microcoulomb? Ahora, pues por acá tenemos, ¿no? En un triángulo, como lo observamos en la pantallita, tenemos una carga de un microcoulomb que es positiva, tenemos una carga 2 de 2 microcoulomb que es negativa y tenemos una carga 3 de un microcoulomb que es positiva, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sacar los datos, ¿sí? En este tipo de ejercicios, cuando nos pide calcular el potencial eléctrico en una carga, como lo estamos presentándolos acá en la figura, no tenemos que trabajar el método de la ley de cosenos, ni tampoco el método de la conversión o transposición de componentes, ¿sí? O la descomposición de componentes rectangulares. No se tiene que hacer ese trabajito, ¿sí? Entonces, nada más es una suma aritmética, aplicar la fórmula de forma adecuada con los signos y sumar aritméticamente con mínimo cubo múltiplo. Eso sería todo el ejercicio, ¿ya? Entonces, lo voy a explicar en este momento. Vamos entonces a sacar por acá los datitos. Vamos a ver con qué color estamos. Vamos a ubicar por acá. Ubiquémosle con color, ya, con este colorcito. Bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos en orden. La carga 1 nos dice que es igual a 3 microcoulomb, ¿ya? Si está en microcoulomb, ¿a qué debo convertir? A coulomb, pero lo convierto luego. Por acá nos quedaría la carga número 2. La carga número 2 dice que es igual a 2 microcoulomb. Y la carga número 3 dice que es igual a un microcoulomb, ¿sí? Ahora, tenemos distancias, ¿sí? La distancia que los separa, yo la enumeré, distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Entonces vamos a ubicar acá R1, o sea, la distancia 1. En ese caso nos quedaría que es igual a ¿cuánto? A 8 centímetros. Nos quedaría entonces 8 centímetros. La distancia que separa las cargas, la distancia 2, nos dice que es igual a 12 centímetros. Por acá me salió un poco exacto, 12 centímetros. Pero también tenemos la distancia 3 y la distancia que separa la carga 1 y la carga 3 le pusimos o le ubiqué 10 centímetros, en ese caso 10 centímetros, ¿sí? Ahora, así no se lo puede trabajar. ¿Cómo se lo tiene que trabajar? En coulomb. Entonces hay que realizar la conversión. 3 microcoulomb equivale a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Recuerden, esto ya se ha explicado en clases. ¿Ya? 2 microcoulomb equivale a ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. 8 centímetros equivale a 0,08 metros, ¿sí? 0, aquí faltó el cerito, 0,08 metros. 12 centímetros equivale a 0,12 metros. Y 10 centímetros pues equivale a 0,1 metro. ¿Ya? Listo. ¿Tenemos tal vez alguna preguntita? Si no hay ninguna preguntita, pues continuamos. ¿Ya? Vamos a ver por acá, vamos a ubicar la partecita de fórmula. ¿Ya? Ahora, tal cual como lo indiqué. Si nos pide calcular el potencial eléctrico en la carga de un microcoulomb, en ese caso, ¿sí? En la carga de un microcoulomb nos pide calcular el potencial eléctrico en la partecita de acá, ¿sí? En esta carga de aquí nos pide calcular el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un ejercicio de esta naturaleza, siempre se escoge la carga 2, ¿sí? Que se
que está cerca de la carga número 3 y con esta distancia, ¿sí? Y siempre se escoge la carga uno que va a la carga número 3 y que tiene esta distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? O cómo le trabajamos. Si tenemos en ese caso una carga negativa y una carga positiva, pues estas cargas se atraen. Y si tenemos una carga positiva y una carga positiva, pues estas cargas se repelen, ¿sí? Pero en este ejercicio se hace una suma aritmética. Por ejemplo, se escoge la carga número uno, ¿sí? Y se escoge la distancia que separa de la carga número 3. ¿Ya? Listo. Otra vez, repito, vamos a ubicar acá con otro colorcito. Se escoge la carga número uno y la distancia que lo separa de la carga de un microcoulomb que pide que calculemos. ¿Ya? Listo. Y sí, vamos ubicando por acá. ¿Ya? Otra vez, si me pide calcular el potencial eléctrico en la carga uno, tengo una carga 2 y se escoge la distancia que separa de la carga número 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solo la distancia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa forma, vamos a resolver el problemita de aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, si nos pide calcular el potencial eléctrico en la carga número 2, ¿qué escojo? La carga número uno y la distancia que separa. Y escogería la carga número 3 y la distancia que lo separa, ¿sí? De la carga 2 que me pide calcular. Eso es todo. Ya, muy bien. Entonces vamos a fórmula. En fórmula nos quedaría lo siguiente. La formulita sería la siguiente, ¿sí? El potencial eléctrico, ¿ya? El potencial eléctrico en la carga 3, ¿sí? En la carga 3 que es de un microcoulomb. Entonces, si me dice cuál es el potencial eléctrico en la carga de un microcoulomb, pues la carga de un microcoulomb es la carga número 3. Por eso le pongo el potencial eléctrico en la carga 3. El potencial eléctrico en la carga 3 es igual a la suma aritmética de el potencial eléctrico en la carga 2 más el potencial, bueno, hagamos en orden. Ya, en orden. Ya primero el uno, ¿no? Es igual al potencial eléctrico en la carga uno, ¿sí? Más el potencial eléctrico en la carga 2, más el potencial eléctrico en la carga 2 y ya está. Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar la sumita y resolver. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer por partes. Vamos a ver cómo nos quedaría por acá. O también una sola, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Vamos a ocupar un colorcito por acá, un color moradito. ¿Sí? Para poder ubicar nuestra formulita. Entonces nos quedaría por acá. El potencial eléctrico 3 es igual al potencial eléctrico uno, pero vamos a ubicar por acá un recuerda, ¿sí? Vamos a ubicar por acá un recuerda para que se puedan acordar de la fórmula. Dice entonces recuerda, ¿ya? Recuerda. Cuando nosotros tenemos una carga y una distancia, para poder encontrar el potencial eléctrico, recordemos que el día de ayer hicimos el formulario, para poder encontrar el potencial eléctrico cuando tenemos una carga y cuando también tenemos la distancia que lo separa, dice entonces que ello es igual a la constante de Coulomb, ¿sí? Multiplicado por la carga y todo esto dividido para la distancia que lo separa, ¿sí? Dividido para la distancia que lo separa, ¿ya? Entonces, esta es la formulita que debemos aplicar, ¿ya? Esta es la formulita que debemos aplicar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos acá nuevamente a nuestro ejercicio y nos quedaría, esa formulita nos quedaría aplicada acá de la siguiente manera. El potencial eléctrico uno. Aquí tenemos para poder calcular el potencial eléctrico uno. El potencial eléctrico uno tiene la carga uno. Entonces quedaría la constante de Coulomb, ¿sí? Multiplicada, ¿ya? Por aquí no me salió bonito, exacto, ¿ya? Multiplicada por la carga uno, ¿sí? Tenemos acá la carga uno y dividida para la distancia que lo separa, ¿sí? Entonces, la carga uno dividida por la distancia que lo separa. ¿Qué distancia lo separa? La distancia 3. Entonces sería R3. Acá nos quedaría más, recordemos, siempre positivo para separar ahí, ¿no? Y acá nos quedaría más y nos quedaría entonces lo siguiente, ¿ya? Y ubicamos
por acá nuestra rayita de fracción. Ahora, el potencial eléctrico 2. En el potencial eléctrico 2 nosotros tenemos la carga 2. Entonces por acá nos quedaría la carga 2, ¿ya? La carga 2 y dividida para la distancia que lo separa. ¿Qué distancia separa de la carga número 3? Lo separa una distancia de R2, ¿sí? Y acá quedaría R2. Ahora, la carga número 2, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, la carga número 2 es negativa. Sí, miren, es negativa, ¿ya? A ver, aquí se me borró, aquí quedaría la carga, la distancia que los separa dos. Pero la carga número 2 es negativa, así que aquí le vamos a poner que esta carga de acá es negativa, ¿ya? Muy bien, y ahora lo voy a ubicar de forma correcta, sin ese signo positivo de ahí. Entonces nos quedaría lo siguiente que para encontrar el potencial eléctrico 3 se debe sumar, ¿sí? El potencial eléctrico de la carga número 1 con su distancia que lo separa de la carga número 3. Entonces acá sería ahí, correcto. Mira, y acá tenemos una multiplicación de los signos. Por ejemplo, tengo más por menos. ¿Cuánto será más por menos? Menos, ¿cierto? Entonces acá nos quedaría menos. Nos hay que trabajar en este signo y nos quedaría menos. La constante, ¿sí? Multiplicada por la carga 2 y dividido por la distancia que lo separa, 2. Y eso es todo. Ya entonces ahí tenemos nuestra formulita y ahora pues la vamos a aplicar y a ver qué nos puede salir como resultado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ubicarle por acá bonito la nubecita y listo. ¿Ya? Entonces aquí lo ubicamos al profe Cristian. ¿Sí? Y excelente. Hemos deducido entonces nuestra formulita, ¿ya? Ahora sí, vamos a resolver. Vamos a la parte de aplicación. En la parte de aplicación, pues, tal cual como hacemos en clases, resolverlo, ¿cierto? Resolverlo de forma correcta, que todo nos vaya bonito. Quedaría entonces que el potencial eléctrico 3 es igual a la constante. ¿Cuánto es la constante? 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado, ¿ya? Esto multiplicado por la carga número uno. Entonces vamos a ver acá, tenemos que la carga número uno es igual a 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿ya? Multiplicación. Dividido por la distancia que lo separa. ¿Cuánto separa la distancia número 3? Recordemos que aquí tenemos la distancia número 3. ¿Cuánto es la distancia 3? La distancia de 3 es 0,1 metros. Entonces por acá nos quedaría 0,1 metros. 0,1 metros. ¿Ya? Listo. A ello le tenemos que restar, ¿sí? Otra vez, ¿qué tenemos que restar? 9 por 10 a la novena, nos quedaría entonces Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado, ¿ya? Por Coulomb cuadrado, todo esto multiplicado por la carga 2. ¿Cuánto es la carga 2? La carga 2 es 2 por 10 a la menos 6. Entonces por acá nos quedaría 2 por 10 a la menos 6, ¿qué? 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Ya? Y todo esto dividido para cuánto? Todo esto dividido para la distancia que lo separa. Para la distancia que lo separa 2. ¿Cuánto es la distancia que lo separa 2? La distancia que lo separa 2 es 0,12 metros. Entonces por acá nos quedaría 0,12 metros. Y listo. Y ya está el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos utilizar en ese caso? Calculadora, ¿cierto? Entonces, por acá nos quedaría entonces que el potencial eléctrico 3 es igual. Estamos utilizando por acá nuestra supercalculadora y nos quedaría como primer resultado, nos quedaría entonces 9 por 10 a la novena multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 y todo esto dividido para 0,1. ¿Ya? Nos quedaría entonces 270.000. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar por acá. Ya, uy, se me perdió mi mouse. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces nos quedaría por acá 270.000. ¿Ya? 270.000.
70.000, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué simplificamos? En este caso vamos a simplificar. En ese caso simplificaríamos colon con colon. Vamos a ubicar otro colorcito y nos quedaría por acá colon con colon y metro con metro. ¿Sí? Entonces la unidad de medida, en ese caso otro colorcito para que no se me equivoquen, en ese caso la unidad de medida nos quedaría newton por metro. ¿Sí? Nos quedaría por acá newton metro por colon. ¿Sí? Newton metro por colon. Pero acá tenemos una restita, así que aquí le vamos a restar nuestra segunda parte. Y nuestra segunda parte nos quedaría, borramos la parte que tenemos acá y nos quedaría 9 por 10 a la novena, todo ello multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 y todo ello dividido para 0,12. ¿Ya? Y nos quedaría como resultado 150.000, ¿sí? Y nos quedaría por acá entonces como resultado 150.000. Ya ubicamos entonces 150.000. Ahí tengo 15.000 y ahí tengo entonces 150.000. Asimismo, vamos a eliminar las unidades de medida. Metro cuadrado por acá con metro y coblón con coblón cuadrado. ¿Qué nos queda entonces como unidad de medida? Nos quedaría como unidad de medida, nos quedaría entonces newton, metro, ¿sí? Por coblón, ¿sí? Newton, metro por coblón. ¿Ya? Newton metro por coblón. Y listo, ya está. Entonces por acá nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Nos quedaría entonces que el potencial eléctrico en la carga número uno, o sea, el potencial eléctrico número 3, nos quedaría que es igual a esa restita. Entonces vamos a realizar esa restita. Nos quedaría entonces 270.000 menos los 150.000. Ya nos quedaría entonces en ese caso 120.000. ¿Sí? Muy bien. Nos quedaría entonces por acá 120.000. Sí, muy bien. ¿Qué unidad de medida nos quedaría en ese caso? Nos quedaría la misma unidad de medida, ¿cierto? Nos quedaría como unidad de medida newton, metro, ¿sí? A ver, ese newton no me salió bonito. Nos quedaría entonces por acá newton, metro, y nos quedaría por coulomb. ¿Ya? Listo. Pero ahora debo trabajar la unidad de medida. La unidad de medida nos quedaría por acá, que es igual 120.000, realizando la notación científica. Vamos a ver cómo nos quedaría en notación científica. En notación científica, dando el resultado de notación científica, quedaría entonces 1,2. Los ceros están yendo hacia la derecha. Como los ceros están yendo hacia la derecha, entonces los voy a recorrer y quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaría entonces 1,2 por 10 a la quinta. 1,2, por un poquito más chiquitín. 1,2 por 10 a la quinta. Ya expresando la notación científica. Y Newton por metro, ¿cuánto será Newton por metro? Newton por metro es joules y nos quedaría por Coulomb. Recuerden que no se dice Joule sobre Coulomb, sino Joules por Coulomb. Ya, entonces la unidad de medida nos quedaría de la siguiente manera, o el resultado final, el potencial eléctrico en la carga 1, o sea, el potencial eléctrico 3, pues nos dice que es igual a ¿cuánto? Nos dice que es igual a 1,2, ¿ya? 1,2 por 10 a la quinta. Y joules por Coulomb, ¿cuánto nos dará? Voltios, ¿sí? Entonces la solución sería lo siguiente, ¿ya? Ahí tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto ha sido la solución? La solución ha sido 1,2 por 10 a la quinta voltios. Listo, muy bien. Correcto. Hasta ahí quedamos el día de hoy y la siguiente clasecita, pues continuamos con muchos más ejercicios sobre este temita. En este momento les hago llegar la actividad que tienen que resolver ustedes para que la puedan enviar eh, como actividad en casa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a verificar nuestro ejercicio. Recordemos que estamos en el tema de energía potencial y potencial eléctrico.
En este ejercicio nos pide que en un sistema de cargas, como encontramos en la figura, nos pide calcular cuál es el potencial eléctrico de un microcoulomb. Entonces, el potencial eléctrico de un microcoulomb es la carga número 3. Ya, entonces, por si acaso por ahí se me quieran equivocar. ¿Ya? Entonces, cuando queremos encontrar este potencial eléctrico, lo que se hace es una suma. ¿Ya? Se hace una suma y con ello, pues, sacamos nuestros datitos, ubicamos la suma algebraica. En ese caso, sumamos algebraicamente con ley de signos, recuerden. Si aquí tenemos positivo, ¿qué será acá? Negativo, porque la carga 2 es negativa. Entonces, más por menos, menos, y la fórmula te quedaría negativa. Y lo que tienes que hacer es restar. ¿Sí? Muy bien. Espero que lo hayan comprendido al ejercicio. Recuerden que acá, cuando me pide calcular el potencial eléctrico en esta carga número 3, siempre se escoge la carga número uno y la distancia que lo separa, la carga número 2 y la distancia que lo separa. ¿Sí? Entonces, si es que me pide calcular en la carga uno, por ejemplo, si me pide calcular en la carga número uno, ¿qué se escoge? La carga número 3 y la distancia que lo separa. ¿Cuál más sería? La carga número 2 y la distancia que lo separa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí quedamos. Que tengan un excelente día. Se me cuidan mucho. Hasta luego con todos.